Vamos. Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Tres Voces, una iniciativa del Centro de Estudios Liberales Mario Vargas Llosa de la ciudad de Arequipa, pero que desde hace un tiempo, como se puede imaginar, es el Centro de Estudios Liberales del mundo. Estamos conectados ahora a través de la virtualización. Este día tan especial tenemos a un gran invitado desde Chile. Él es Nicolás Bravo, con el que vamos a hablar acerca de la violencia política en Chile y que puede ser una amenaza a la democracia y sus instituciones. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, Carlos, Wilfredo, un gusto de saludarles y también un honor estar invitado por este centro, el Centro de Estudios Liberales, una gran iniciativa que se está realizando allá en Perú, así que también los felicito por este centro de estudios. Muchas gracias, Nicolás. A ti también las gracias por tu tiempo. Wilfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Carlos, gracias por la invitación y un gusto poder hablar hoy día con Nicolás acerca de lo que viene sucediendo en Chile. Es particular lo que ha estado ocurriendo en el país vecino porque de una u otra manera nosotros también nos vemos influenciados por las cosas que pasan allá. Para iniciar esta conversación, estimados amigos, les propongo iniciar en función al segundo gobierno de Bachelet. Así que mi primera pregunta sería para Nicolás. Estimado Nicolás, ¿cuáles han sido las características principales del gobierno de Bachelet y cómo deja el gobierno a Piñera, el proceso de la transición? Sí, bueno, para poner un poco más en contexto, para quienes no sepan, allá en Perú, en los últimos 14 años, Chile solamente ha sido gobernado por Sebastián Piñera y por Michelle Bachelet. Michelle Bachelet estuvo del 2006 al 2010, luego Sebastián Piñera del 2010 al 2014, luego nuevamente Bachelet 2014-2018, como dice Carlos, y actualmente Piñera del 2018 al 2022, si todo sigue normal, digamos, porque precisamente este es uno de los temas que quiero tratar, o sea, la estabilidad actual del presidente. Bueno, pero respecto al segundo gobierno de Bachelet, eh, Bachelet como figura pública, bueno, ella es una médico, actualmente trabaja en la ONU en el tema de derechos humanos. Precisamente su vida ha estado muy ligada al tema de derechos humanos porque su padre fue un militar que murió, digamos, durante el gobierno militar de Pinochet. Eh, hay diferentes miradas al respecto de cómo murió, pues algunos dicen que fueron sus colegas, sus camaradas militares de la Fuerza Aérea, era de la Fuerza Aérea, que lo asesinaron y la versión oficial digamos, del régimen de Pinochet es que murió de un paro cardíaco mientras jugaba básquet. Pero al margen de eso, su figura siempre ha estado ligada al tema de los derechos humanos, la figura de Michelle Bachelet. Y ella es médico, es doctora, y comienza como ministra de Salud en el gobierno de Ricardo Lagos, estoy hablando de los años 2000. Luego pasa al Ministerio de Defensa, y ahí empieza a ganar fama. Y ella llega como una candidata ciudadana, o sea, como alguien que viene fuera del mundo del político tradicional, de personajes como Ricardo Lago, el mismo Sebastián Piñera, que han estado siempre ahí en la política, en la alta esfera. Ella no tenía mayor trayectoria política, había sido concejala de Las Condes, una comuna en Santiago, que no era muy notorio. O creo que fue candidata, ni siquiera ganó, pero no había tenido una trayectoria política para nada vistosa. Bueno, ella llega como una candidata, digamos, como ciudadana, digamos, como más de la calle, y ese fue como su sello. Ella se va del primer gobierno, el 2010, con mucha aprobación, una aprobación histórica de popularidad sobre el 80%. Y bueno, luego llega Piñera a la derecha, que vuelve a gobernar en Chile después de 50 años democráticamente. Y durante el año 2011, eh, como ustedes también sabrán, me imagino, estuvieron estas grandes movilizaciones estudiantiles, donde surgieron figuras como Camila Vallejo, que luego, Giorgio Jackson, que luego llegaron a ser la nueva élite de la izquierda chilena. Un poco más a la izquierda de la tradicional concertación, que era esta coalición grande liderada por Bachelet, Ricardo Lago, en fin. Eh, y bueno, estas protestas afectan fuertemente al primer gobierno de Piñera. Se levantan demandas como la educación gratuita, pública y de calidad, y en fin, muchas medidas, digamos, del tipo más bien socialista, socialdemócrata, de izquierda, si se quiere. Y en medio de ese contexto es que la figura de Michelle Bachelet
llega nuevamente a la presidencia y gana por paliza. Además, el primer gobierno de Piñera tuvo muchas divisiones internas y realmente la derrota para la derecha el 2013 fue muy fuerte y Bachelet con eso llega fácilmente al poder el 2014. Y además, también a su coalición, la nueva mayoría, que es la concertación antigua, pero le suman algunos partidos nuevos, entre ellos el Partido Comunista. Eso ya habla de la izquiierdización de esta nueva Bachelet. Se le hace muy fácil llegar al poder, también con el Congreso totalmente a su favor, y con eso ya puede establecer, digamos, sus medidas, pues, entre ellas el tema de la educación gratuita, la educación universitaria, que fue una de las grandes banderas que digamos, levantó el movimiento estudiantil el año 2011. Pero en el gobierno de Bachelet, en el segundo gobierno, tuvo un hito clave, donde prácticamente el gobierno se paralizó y no pudo avanzar mucho más en sus medidas más revolucionarias, por decirlo así, que fue un hecho de corrupción que afectó la familia presidencial. El hijo de Bachelet, Sebastián Dávalos, eh, tenía una especie de consultora, una empresa asesora, y se juntó con el dueño del Banco de Chile, Andrónico Luxich, que creo que también estuvo en Perú un tiempo trabajando con una empresa, que es el hombre más rico de Chile prácticamente. Y claro, lo que se investigó es que hubo un tráfico de influencias, porque una empresa muy chiquitita, con muy poco capital, logra esta entrevista con el hombre más rico de Chile y se habría utilizado la figura de Bachelet para conseguir esa entrevista, conseguir un crédito millonario, eran varios millones de dólares, y lograr, como se dice en Chile, una pasada. O sea, esa empresa quería comprar un terreno muy barato y luego venderlo muy caro, con fines inmobiliarios. Y ese hecho de corrupción, digamos, que se judicializó y todo lo demás, que no afectó, digamos, no era Bachelet que estuviera metida en hecho de corrupción, pero sí su hijo. Y la figura de Bachelet siempre tuvo esa mirada muy maternal, muy, digamos, de que, claro, podía no ser una buena presidenta, pero era como simpática, era como confiable. Entonces ese hecho de corrupción en su familia le afectó mucho en su gobierno y ahí no pudo avanzar mucho más. Y además, el segundo gobierno de Bachelet tuvo muchos problemas económicos, de bajo crecimiento. Entonces, como que la gente se empezó a aburrir, la opinión pública, diciendo, oye, hay poco trabajo en comparación al primer gobierno de Piñera, que eso sí lo hizo bien, hubo un alto crecimiento económico. Entonces, como que se instala en la opinión pública no tanto el ánimo revolucionario de cambiar todo, sino que, oye, volvamos a lo esencial, busquemos un gobierno que genere trabajo y que en el fondo genere más riqueza, por llamarlo así, y nos olvidamos un poco del tema revolucionario. Y en ese contexto fue que llega Piñera por segunda vez al poder. Ese es como el relato más o menos resumido de lo que fue el gobierno de Bachelet, el segundo. Nicolás, en el relato que nos cuentas de lo que sucedió en Chile entre el segundo gobierno de Bachelet y el nuevo gobierno de Piñera, hay un dato muy interesante que me gustaría profundizarlo contigo, es el hecho de que, como bien nos recordaste, en el 2011 inician las huelgas estudiantiles universitarias por la gratuidad en el sistema educativo y nacen nuevas figuras de la izquierda más radical como Giorgio Jackson, como Vallejo. Sí. Pero un tema del reclamo, que es un reclamo que también se está escuchando mucho ya en Latinoamérica, quizás con un poco más de retraso, ustedes ya hablaron de eso hace unos cuantos años, es el tema de el lucro, el limitar el lucro, que el lucro es malo. El lucro es malo en estos ámbitos. Y esa era una de las grandes banderas que Bachelet utilizó en su campaña de esos años. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo le fue a Bachelet utilizando este mensaje? ¿Cómo lo recepcionaron ustedes ahí en Chile? Bueno, el tema del lucro en educación por lo menos, es un tema bastante técnico para el caso chileno, porque en Chile las universidades siempre han sido sin fines de lucro. O sea, cuando decían que las universidades lucraban, eso, digamos, legalmente no estaba permitido. Lo que sí algunas investigaciones demostraron es que las universidades creaban otras instituciones, digamos, otras empresas paralelas, para que, por ejemplo, le arrendaran los edificios. Entonces, una empresa como fantasma de la universidad le arrendaba los edificios y a través de esa vía los dueños de la universidad podían lucrar, como se decía. Entonces, esos hechos, digamos, afectaron a la opinión pública en el sentido de que se empezó a ver con malos ojos a algunas universidades privadas. Y eso ciertamente tuvo su efecto político. O sea, por eso mucha gente también salió a apoyar estas movilizaciones estudiantiles. También el alto costo de la educación en Chile fue un factor determinante. O sea,
las deudas estudiantiles, pareció lo que pasa en Estados Unidos, también afectaba mucho a la clase media. También paralelo a eso se dio el hecho de que también empezaron a salir muchos profesionales al mercado profesional, valga la redundancia, al mercado laboral, perdón, y eso también generó de que muchos no encontraron trabajo o encontraban pero con bajo sueldo, entonces se generó una frustración respecto a la expectativa. Bien en línea, como tú bien decías, Wilfredo, antes de comenzar, digamos, de lo que señala Carlos Peña. Carlos Peña habla mucho del tema de las frustraciones de la clase media, este tema de la modernidad, en la transición a la modernidad, donde uno siempre busca el progreso, pero en Chile nos estaríamos encontrando con un techo, por llamarlo así. Entonces, las movilizaciones estudiantiles se dieron en ese contexto sociológico, si se quiere. Y claro, logró mucha sintonía con la opinión pública, con la gente común y corriente, que no necesariamente era partidaria de algún partido, en fin. Y por eso, por ejemplo, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, cuando se presentan como candidatos a diputados, logran altísimas votaciones. Y por eso Bachelet también le fue muy bien, porque Bachelet precisamente trató de recoger todas estas demandas estudiantiles. Más allá de que por el hecho de que en su coalición, esto es como un poco más detalle, pero igual es bueno que lo sepan, la coalición de Bachelet, y eso también generó muchas tensiones en su gobierno, siempre estuvo muy tirante en el sentido de que tenía dos extremos. Por un lado, en la izquierda, el Partido Comunista, y por otro lado, la derecha, la democracia cristiana, o no siquiera la derecha, en el centro. Entonces estaban estas dos almas de la nueva mayoría, que era la coalición de Bachelet, que estaban tirando. Entonces, por un lado, claro, el Partido Comunista no quería nada con el lucro, quería todo público, todo estatal, y por otro lado, la democracia cristiana, con este sentido más de centro, decía, oye, pero hay gente que le gusta lo privado, no todo el lucro es malo, en fin. Entonces, eso también afectó al gobierno de Bachelet, pero sin duda ella trató de llevar a cabo estas demandas ciudadanas. Y de hecho, con esto cierro la respuesta. Para el caso de la educación secundaria y primaria, que no es la universitaria, eh, la estrategia de Bachelet fue bastante absurda, porque si tú quieres mejorar la educación pública, tú partes por los colegios estatales, que acá en Chile estaban a cargo de las municipalidades. Una de las reformas de Bachelet precisamente fue centralizar un poco la educación pública, en el sentido de que se crearon servicios locales de educación, que son un nuevo servicio público que agrupa a las comunas. Ya no van a ser las comunas, los municipios, no sé cómo se llaman en Perú las comunas. Eh, eh, Provincias, provincia, básicamente serían provincias, acá serían las provincias. claro, claro, acá vendrían a ser las comunas, entonces los alcaldes, digamos, ya no van a estar a cargo de la educación, sino que va a ser un servicio público superior que va a agrupar varias comunas, varios alcaldes, si se quiere, para, digamos, considerar ahí el aspecto. Entonces, claro, Bachelet, en vez de empezar a mejorar la educación pública, darle más recursos a la educación estatal, empezó a atacar a los particulares subvencionados, que son los colegios mixtos, en el sentido de que son privados, pero reciben financiamiento público. Entonces, eliminó el lucro de esos colegios, porque en educación primaria y secundaria sí estaba permitido el lucro. Pero claro, habían varios estudios ahí que mostraban que tampoco era que estos colegios se hicieran millonarios, sino que el lucro, entre comillas, el beneficio era bastante exiguo, y tampoco había evidencia determinante de que el lucro afectaba la calidad de la educación, al menos en los colegios. En la universidad es diferente. En la universidad en general sí hay evidencia, y en Estados Unidos también, de que las universidades que lucran son de menor calidad, pero a nivel de colegio en Chile eso no se pudo acreditar. Pero de todas maneras Bachelet terminó con el lucro en los colegios, y hay muchos colegios tuvieron que volverse fundaciones sin fines de lucro, y otros que no estuvieron dispuestos a pasar a hacer fundaciones, se hicieron totalmente pagados. Entonces, obviamente se hicieron más caros, y mucha gente, muchos padres que ya no podían pagar esos colegios, tuvieron que irse al sistema público estatal. Siguiendo entonces con el recuento que estamos haciendo, nos encontramos ahora en el periodo del 2018, cuando Piñera llega por segunda vez Claro, a la sí, presidencia con un discurso de crecimiento económico. claro, sí. Y entonces, ¿cuáles fueron otras características de esta segunda llegada de Piñera al poder? Bueno, la característica en Chile desde hace harto tiempo respecto a los candidatos es que son caras conocidas, por lo menos los que han llegado a ser presidentes. Bachelet, Piñera, como les decía, prácticamente van a gobernar Chile durante casi 20 años. Entonces, claro, la gente, digamos, la opinión pública estaba como un poco aburrida de los problemas del gobierno de Bachelet, que había poco crecimiento, poco trabajo, entonces se vio con esperanza
la figura de Piñera, considerando además que durante el primer gobierno de Piñera el crecimiento económico en Chile estuvo muy bien, pese a que hubo un terremoto al inicio del 2010, hubo harto crecimiento económico, hubo pleno empleo, que es algo que no se ha visto hace tiempo. O sea, trabajo no faltaba, especialmente en el tema de la minería. O sea, la gente del norte que iba a trabajar al norte le fue muy, muy bien, ganó mucho dinero. Y bueno, con Bachelet se deterioró la economía, hubo menos trabajo, menos crecimiento, y eso también generó malestar en la población. Entonces, es en ese contexto que llega Piñera al gobierno, pero con un factor muy importante que después le pasaría la cuenta. Eh, el año 2017, que fue el año de la elección de Piñera, todo el mundo daba por sentado que Piñera iba a ganar. Incluso algunos decían que iba a ganar en la primera vuelta. ¿Qué pasó en la primera vuelta? Piñera sacó un 36% y eso estuvo muy por debajo de las expectativas, obviamente, del propio Piñera, de quienes lo apoyaban y de la opinión pública en general, porque muchos incluso decían que iba a ganar en primera vuelta. Y eso a la par trajo de que en las elecciones parlamentarias, que eran paralelas a las presidenciales, la coalición de Piñera no le fuera muy bien. No le fue mal, pero no logró mayoría parlamentaria. Entonces eso evidentemente le iba a generar algún tipo de problemas cuando estuviera en el gobierno. Luego en la segunda vuelta, donde Piñera se enfrenta con Alejandro Guillier, que era el candidato a la nueva mayoría de la coalición oficialista en ese entonces de Bachelet, Piñera gana por paliza. Gana por muchos votos a favor, entonces queda ese ambiente triunfalista en Chile Vamos, que es la coalición de Piñera, la coalición de derecha, centro derecha acá en Chile. Y claro, Piñera llega, digamos, al poder por segunda vez en medio de un contexto electoralmente festivo, o sea, ganamos por paliza y aquí vamos a arrasar. Pero, ¿qué pasa cuando Piñera empieza a mandar sus proyectos de ley? Primero, creo que el primer proyecto fue importante, fue la reforma tributaria, para arreglar la reforma tributaria de Bachelet, que generaba poco crecimiento, que favorecía poco a la empresa. Bueno, Piñera manda un proyecto para arreglar la reforma tributaria de Bachelet y se encuentra con que en el Congreso no tiene mayoría y además se encuentra con un Congreso atomizado, donde hay mucha gente precisamente asociado, digamos, al Frente Amplio, que es la coalición donde están los líderes estudiantiles, como Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Gabriel Boric. Entonces se encuentra con un Congreso izquierdizado en el sentido de que está muy, digamos, abanderado con estas nuevas posturas callejeras, digamos, de la movilización estudiantil, entre otras, pese a que a Bachelet le fue mal en el gobierno, esas posturas todavía quedaron ahí, y a Piñera se le hizo muy difícil aprobar sus proyectos, y finalmente, obviamente, como no tenía mayoría, tenía que entrar a negociar, entonces los proyectos al final quedaron con bastante peso a la izquierda, o sea, no fueron muy en línea de lo que quería Piñera, o lo que quería la coalición y el programa de gobierno de Piñera finalmente. Sí, Nicolás, es muy interesante este tema. Y también un poco yo siempre creo que para entender lo que pasó en los últimos años en Chile hay que entender justo cómo terminó el gobierno de Bachelet y pasarlo. Y hablabas del tema de la educación. Y un episodio muy conocido en Chile que acá tuvo una pequeña repercusión fue la de un ministro de Bachelet que se quejó del término del copago chileno e hizo una metáfora muy triste acerca de los patines. Sí, Y ahí se empieza a generar el discurso sobre que el problema es la desigualdad. claro, sí. Entonces, a mí me gustaría profundizar un poco más en ese tema porque ese malestar que ya se veía en una parte de los chilenos con el tema de la desigualdad, lo que se vio que la reforma educativa de Bachelet no estaba funcionando, llevó de repente a una expectativa mayor del gobierno de lo que podría ser el gobierno de Piñera. Sí, mira, el tema de la desigualdad es un tema que se tomó en la agenda pública en Chile fuertemente desde, claro, el primer gobierno de Piñera, porque una de las cosas que se le impugnaba precisamente a Piñera en el tema de la educación es que la educación chilena, ese es el argumento, digamos, de los líderes estudiantiles, está fuertemente marcada por la desigualdad. Incluso el tema de la desigualdad va apareciendo de a poco, varios años atrás, en el tiempo de Ricardo Lagos. Yo me acuerdo que Ricardo Lagos, que llega a la presidencia del año 2000, el eslogan de campaña era crecer con igualdad. ¿Por qué? Porque, claro, nadie dudaba que Chile había crecido económicamente muy bien en los últimos años, en la década de los 90 principalmente, pero faltaba el tema de la igualdad. Como por ahí vio digamos, una estrategia de marketing político a la izquierda, por llamarlo así, porque obviamente en el campo económico no había mucho más que discutir, pues los resultados estaban a la vista.
Pero este tema de la igualdad económica se hace más patente en el primer gobierno de Piñera, precisamente por el tema estudiantil. Y claro, o sea, el tema de la desigualdad fue una de las banderas de lucha de Bachelet en su segundo gobierno. O sea, como que el lema era terminar con la desigualdad en Chile. Y obviamente, no sé, cuando se mejoraba la educación pública o se trataba de mejorar, el sueño era que Chile fuera como Finlandia, que fuera como un país nórdico donde todos iban a los mismos colegios, donde no habían diferencias sociales, un mundo bien paradisíaco. Sabemos que obviamente llevar esas teorías a la práctica es bien complicado y de hecho eh, lo que hemos visto en la práctica es que los colegios públicos en Chile están cada vez más deteriorados. Se la pasan en paro. De hecho, uno de los temas con la violencia política, ya que el tema de esta charla, de esta conversación, es que los colegios emblemáticos en Santiago, por lo menos, donde antiguamente estudiaban los presidentes de la República, por ejemplo, el Instituto Nacional, que es el colegio más antiguo de Chile, donde estudiaron próceres de la independencia. El año pasado estuvo en toma prácticamente todo el año y los estudiantes solamente iban a ver cómo compañeros de ellos encapuchados, al estilo Antifa, como les señalaba, pelean con la policía, les tiraban bombas molotov. Entonces, el colegio más antiguo de Chile y el mejor colegio en resultado hasta hace no mucho tiempo fue tomado por este grupo violento y obviamente un padre que quiere que su hijo estudie en un buen ambiente no lo va a querer tener ahí. De hecho, antes en el colegio Instituto Nacional, la gente se peleaba los cupos. O sea, había que, el colegio se regodeaba para ver quién entraba. Ahora no, ahora quedan cupos, digamos, libres porque nadie quiere irse a estudiar ahí porque hay un ambiente de violencia politizado. Entonces lo que tuve, Wilfredo, es que, claro, está el tema de la desigualdad como bandera de lucha política, pero en la práctica, por tratar de implementar medidas a favor de la igualdad, muchas veces se termina con un efecto contrario. Y en la educación pasa un poco, ha pasado eso a nivel, digamos, secundario principalmente. Y un poco para complementar la respuesta, y obviamente tú debes conocerlo mucho mejor, es que en la realidad la educación universitaria chilena termina siendo en estos momentos la segunda o tercera mejor de Sudamérica. Solo delante puede estar la educación brasileña y la Argentina que está en capa caída. Realmente la educación chilena es mucho mejor que la educación superior en los demás países de Sudamérica. Sí, mira, es un súper buen punto que coloca ahí Wilfredo, porque efectivamente, claro, cuando se hacen estos rankings internacionales de universidades, siempre las universidades chilenas como la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde yo estudié además, y la Universidad de Chile aparecen muy bien rankeadas, pues dentro de las mejores de Latinoamérica, junto, claro, universidades de Brasil, a veces de Argentina, también México, pero eso dentro de Chile no se valora porque a mí me quedó muy marcado cuando de repente en la prensa aparece una noticia que dice la educación universitaria chilena es la mejor de Latinoamérica. Y tú ves y aparecen puros me divierto, o sea, como que la gente no cree eso, le da risa. Dicen, esto es mentira, si la educación chilena es pésima. Pero pasa de que ellos, claro, el común de la gente solamente conoce lo que pasa acá o probablemente se compara con Europa, Estados Unidos, donde obviamente vamos a perder, pero a nivel de continente, como tú bien señalas, la educación universitaria chilena es buena, o sea, no se podría decir que es mala. Obviamente hay un gran abanico de universidades, pero por lo menos una 5 o 10 universidades chilenas son de nivel internacional. No tiene mayor, digamos, eh, no tiene, digamos, sería una falsedad decir que son universidades malas. Por algo los rankings aparecen una y otra vez. De hecho, la Pontificia Universidad Católica de Chile aspira a estar dentro de las 200 en un plazo, no me acuerdo, de 5 o 10 años. O sea, es un proyecto del propio rector que quiere estar a niveles de universidades, por lo menos de las mejores de España, del mundo. Pero en Chile eso no se valora y está instalada esa idea de que las universidades chilenas son malas, de que lucran, de que roban, y tiene que ver también con el tema del malestar, o sea, este hecho de que claro, probablemente las expectativas de esta clase media ven que van a que ir a la universidad no es sinónimo de éxito como eso, como ocurría hace unos 50 años atrás, donde tú ibas a la universidad y tenías la vida asegurada. Actualmente eso no es así, y eso obviamente genera frustraciones.
muy interesante todo esto que comentas, incluso desde el punto de vista psicológico, porque las Sí, frustraciones terminan desincentivando a realizar algunos proyectos. También estuvieron conversando acerca del tema de la educación, también el tema de la desigualdad. Y esto me permite hacerte la siguiente pregunta, estimado Nicolás. El estallido del 18 de octubre del año pasado, ¿se veía venir? sí, esa es como la gran pregunta que nos hemos estado haciendo acá en Chile desde el 18 de octubre. O sea, nadie lo vio venir, es como la idea que se instaló, pero si uno se pone a escarbar un poco, digamos, a buscar más detalles, digamos, de este asunto, antecedentes, si se quiere, sí se podía ver venir en varios ámbitos. Por de pronto, este sentimiento del malestar que viene a punta Carlos Peña, como hablábamos con Wilfredo, estaba presente, o sea, y todavía está presente, yo creo. Tú sales a la calle y la gente, todas dicen que, disculpen que use esta palabra, pero que nos están cagando. O sea, ese lema de que nos están cagando en todos lados, de que tú vas a una empresa, no sé, a una tienda, te venden un celular malo y tú después vas a reclamar y te tramitan meses y meses y todos hemos pasado por eso en el fondo, o sea, todos hemos tenido malas experiencias con las empresas privadas, pero también con el Estado, o sea, ¿qué hablar? Tú vas, por ejemplo, a renovar tu carnet de identidad y hay filas tremendas en el registro civil, entonces, o están en paro los trabajadores públicos. Entonces está como esa sensación de malestar con las instituciones, tanto públicas como privadas. De qué hablar también, por ejemplo, instituciones, bueno, instituciones que tenían buen prestigio, como por ejemplo fue la Iglesia Católica en su momento por el tema de los derechos humanos, después con los temas de los abusos se fue al suelo, Carabineros y el Ejército también, Carabineros principalmente, bajó mucho su prestigio, las mismas universidades también. Entonces como que el chileno a nivel institucional se desencantó de todo y ve y tiene una mirada como negativa de todo y de malestar de que este país a uno lo está jodiendo. Hay estudios sociológicos, encuestas muy buenas al respecto. Al final, como que el único centro de confort del chileno son como la familia y los amigos, como que en ellos tienen confianza. O con la institución que se relaciona personalmente. Es como raro, es bien paradójico este tema. Por ejemplo, claro, los bancos son ladrones, pero mi banco no es tan malo. Cosas de ese estilo. Las universidades son malas, pero la universidad donde yo voy no es tan mala. Cosas así, hay estudios al respecto, sí, es bien loco. Pero yendo al tema más de la violencia, Carlos, lo que yo te podría decir es que el mismo hecho de que colegios públicos como el Instituto Nacional hayan tenido un año lleno de violencia, te muestran que sí habían antecedentes que lo veían venir este tema. De hecho, se podría decir que el estallido social nace a partir de la violencia en el Instituto Nacional y en otros liceos públicos. ¿Y por qué? Porque todo este tema de la violencia del estallido social se produce por las evasiones al metro. El metro, de hecho, que era una de los grandes orgullos de los santiaguinos, de los chilenos en general, porque era una de las pocas cosas que en Chile funcionaban bien, o sea, el metro era de nivel mundial, estaba limpio, más allá de que de repente se llenaba la hora punta, pero eso pasa hasta en Tokio. Pero era un orgullo, o sea, era un símbolo de progreso y de igualdad, curiosamente, porque en el metro de Santiago tú puedes ver desde el ejecutivo que va a trabajar a la bolsa de valores hasta el señor que barre la calle y comparten el mismo espacio. Y fue bien raro porque es como el ideal, si uno quisiera, de la igualdad de la izquierda, si se quiere, o de una derecha más social. Y a mí personalmente me parece bien, más allá de que quizás, digamos, no comparta plenamente esos valores, pero me parecía algo bonito, porque como país se compartía un mismo espacio. Era un espacio público de orgullo. Y los estudiantes, por un alza del metro, que afectó solamente al pasaje adulto, no a los mismos estudiantes, empiezan a evadir el metro. Y esto obviamente genera enfrentamientos con la policía, se llena de carabineros el metro, de enfrentamientos, y eso parte del Instituto Nacional, pues, donde habían hechos de violencia. Entonces, claro, tú ves que hay organizaciones, y aquí yo creo que paso al corazón del tema de la conversación, hay organizaciones, principalmente la izquierda acá en Chile, de que valida la violencia política como una vía legítima para alcanzar su objetivo. Y esa es una verdad que la podemos ver en todos lados, pero que es como políticamente incorrecta decirla acá en Chile. Porque claro, tú dices, oye, pero hay grupos que defienden abiertamente la violencia política. Acá hay que hablar acá en el sur con el tema mapuche, que ya ni siquiera se puede hablar del tema mapuche porque se habla de violencia rural. Eh, Uno entiende, digamos, de que no hay que estigmatizar, por ejemplo, a los estudiantes, a los indígenas, en fin,
pero tampoco eso te impide reconocer de que dentro de esos grupos, dentro de los grupos de estudiantes, dentro de los grupos indigenistas, hay grupos violentos que defienden la vía armada, dentro de la izquierda también. O sea, yo sé que hay izquierdistas demócratas, gente muy valiosa, incluso la derecha, también la derecha puede defender la vía armada y eso es una realidad. Pero lo que se ha visto por el tema del estallido social principalmente es que una parte de la izquierda estuvo apostando por la vía armada, por la vía violenta, no digamos del mismo modo que uno pensaría en los 70, los 60, no sé, con la Unidad Popular, con Allende, obviamente un contexto diferente, pero sí con el sabotaje callejero, sí con la quema de microbuses, con la evasión al metro, y lo que se ve el 18 de octubre es que, claro, empiezan las evasiones que no eran actos, digamos, tan violentos en el sentido de que solamente eran jóvenes que saltaban el torniquete y no pagaban el pasaje, pero esto fue aumentando y luego los jóvenes empezaron a destruir los torniquetes, empezaron a destruir las estaciones, sacaban los televisores y luego sobre la noche dio paso de que se incendiaran estaciones completas, vagones completos y fuera un atentado, eso en cualquier parte del mundo sería un atentado terrorista y acá en Chile no se le llamaba como tal, o sea, era como políticamente incorrecto decir que fueron atentados terroristas, pero no sé, cuando tú ves el 20% de las estaciones quemadas o vandalizadas, tú te puedes acordar, no sé, de los atentados terroristas en Europa, en Madrid, y eso fue lo que pasó en Chile, pero acá pasa que en términos de condenar la violencia política, la izquierda tiene muchos problemas, porque no le cuesta aceptar que es una realidad. Eh, ¿Cómo se justifican? Te dicen que son montajes, te dicen que fue, mira, si, no sé, quizás a nivel internacional conocen a Mon Laferte, esta cantante chilena que vive en México. Ella en una entrevista en CNN dijo, no, pero paren un momento, las estaciones del metro en Santiago fueron, hay versiones que dicen que fueron quemadas por carabineros. Entonces es una locura porque evidentemente si tú tienes digamos, una afirmación tan grave, tienes que mostrar las pruebas. Y nadie ha mostrado pruebas, o sea, son puras conjeturas. De repente te muestran un video de que van unos carabineros pasando fuera del metro y dicen, no, ahí está la prueba. Pero es una locura, o sea, ningún tribunal serio aceptaría ese tipo de pruebas. Y claro, ¿quiénes fueron los que equiparon el metro? Hay detenidos al respecto. Y yo creo que lo que hace que pierda fuerza, digamos, identificar bien quiénes fueron estos grupos, fue que fueron varios grupos. O sea, uno no podría decir fue un grupo terrorista X, sino que fueron, por ejemplo, desde organizaciones de barra de fútbol. Por ejemplo, en la estación que está fuera del estadio Colo Colo, la estación Pedrero, hay pruebas que la fiscalía, digamos, a través de esas pruebas logró detener a algunas personas de que barristas de Colo Colo se juntaron afuera de la estación del metro para destruirla. En otros lados fue simplemente lumpen, jóvenes de la primera línea, antifas, que se juntaron y destruyeron el metro, o entraron a robar, en fin. Entonces tampoco fue un grupo determinado que uno dijera fue tal grupo terrorista, sino que fueron varios grupos. Y eso debilitó un poco el discurso de condenar a la violencia política, pero uno lo ve todos los días. Y acá en el sur pasa lo mismo, cuando hay atentados contra camiones forestales, cuando han matado gente, menos mal no han sido tanto como en otros lados, pero igual gente ha perdido la vida a mano de estos grupos extremistas. Eh, y claro, la izquierda le cuesta mucho aceptar de que la represión es necesaria y es parte de la herramienta dentro de una democracia, porque si no, al final, ¿a quién le hacemos caso? ¿A la gente que vota en las urnas por un programa o a la gente que sale a la calle a destruir y a presionar indebidamente? Y yo creo que ese es el gran dilema que tiene Chile actualmente. Es un poco lo que hemos visto en Estados Unidos también, con los antifa, en fin, con la muerte de Floyd. Acá en Chile, a propósito, pasó algo similar en el 2018 con la muerte de un joven mapuche, Camilo Catrillanca. También pasó algo bien similar a Estados Unidos. Pero lo grave es que finalmente se valida la violencia política como una herramienta válida en política. Y eso, si nosotros creemos en la democracia, evidentemente lo tenemos que rechazar, pero parece que nuestros políticos acá en Chile no lo tienen muy claro, por lo menos la izquierda. Y justo entrando a este tema de Ujú. si se puede legitimar la violencia como motor de cambio social, como motor de cambio político, ya nos dabas un poco del adelanto de que en Chile se está empezando a legitimar la violencia como motor de cambio. Pero también esto, ¿tú crees que se da mucho al tema de que ya se acercan las elecciones y que están preparándose los partidos en Chile para las elecciones y este es el momento más difícil para juzgar tanto la oposición que quiere conseguir votos y el oficialismo que tampoco quiere perderlos? Y hay un punto en el cual en Chile ya se está empezando a legitimar en los mismos partidos políticos la violencia.
Sí, mira, lo que pasa es que en general, a nivel mundial, si se quiere, cuando uno hace como una simplificación de las discusiones políticas, eh, la derecha, por ejemplo, siempre pone énfasis en el tema de seguridad pública, del orden, y la izquierda, en cambio, pone su énfasis en otros temas. Y cuando se trata de legislar en temas de orden público, porque el año pasado, luego del estallido social, se legislaron en varias materias para poder controlar un poco el orden público. Por ejemplo, se generó una ley antibarricada, donde en el fondo sancionaban más fuertemente a la gente que cortaba caminos, en fin, que destruía la propiedad pública y todo ese tipo de cosas que ocurren en las manifestaciones violentas. Y pasó algo bien notorio, que algunos diputados de izquierda que fueron líderes estudiantiles como Gabriel Boric o Giorgio Jackson votaron a favor de esa ley y fue un escándalo para sus electores. O sea, no, ¿cómo puede estar votando con la derecha, con el gobierno represor? Nos traicionaste a nosotros que estamos en las calles. Y entonces estos diputados nunca más volvieron a votar leyes a favor del orden público. ¿Por qué? Porque se asustaron por sus electores. Y eso nos muestra de que, claro, todos los políticos seguían, digamos, de acuerdo a los intereses de su electorado. Pero aquí estamos hablando de un tema bien delicado, que es el tema del Estado de Derecho, de la democracia. O sea, eh, ¿por qué va a ser válido de que alguien corte un camino para lograr sus posiciones políticas? O sea, está bien, tú lo puedes hacer, pero tienes que estar consciente de que va a tener una sanción por de pronto. Es lo mismo de algo tan simple como robar. O sea, está bien, robar es ilegal, tú puedes hacerlo, pero obviamente si te pillan te van a sancionar. Y ese es como el fundamento de una vida civilizada en sociedad. Volviendo a temas bien filosóficos políticos, si no volvamos al estado de naturaleza que nos señala Hobbes, por algo se forma el Estado. Y en Chile estuvimos en una especie de estado de naturaleza el año pasado, y eso lo señala también Carlos Peña en uno de sus últimos libros. Él cuenta una anécdota en Santiago, conversando con un taxista en el centro de Santiago, donde el taxista les dice: acá en el centro de Santiago ahora no hay ley. Por ejemplo, antes los vendedores callejeros no estaban muy presentes, porque si lo encontraba un carabinero o un inspector municipal los multaba. Pero luego, al 18 de octubre, estaba todo permitido en Santiago. O sea, tú podías vender lo que quisieras, no había ley, simplemente. Y lo peligroso de eso es que estos grupos violentos, por acción u omisión, cuentan con apoyo político de ciertos grupos, principalmente grupos más de izquierda. Y eso ha sido lo que ha deteriorado las instituciones y la democracia. O sea, eh, por ejemplo, aprovecho de pasar al tema constitucional que ahora está de moda en Chile. Cuando el 14 de noviembre, si mal no recuerdo, se firma este acuerdo por la paz, un acuerdo constitucional donde la salida institucional a la crisis de violencia que vivía Chile iba a ser plebiscitar una nueva constitución. Claro, todos estuvimos muy optimistas, partiendo por mí, de que ya con esta cuestión los ánimos se iban a calmar en las calles y Chile iba a volver un poco más a la calma. Pero no fue así, las protestas siguieron. Todos los viernes ahí en Plaza Italia, en Santiago, había manifestaciones muy violentas que quemaron un montón de edificios patrimoniales muy antiguos, los quemaron, les dio lo mismo. Eh, y claro, finalmente esta fue la salida institucional a la crisis, donde el presidente, de verdad les digo, o sea, el 12 de noviembre creo, muchos estábamos pegados a la televisión pensando que Piñera iba a presentar su renuncia o que Piñera iba a salir en un helicóptero como de la Rúa en Argentina, que es una cuestión muy chocante. O sea, para nosotros los chilenos de menos de 30 años, que siempre hemos vivido en democracia, era impensado considerar siquiera la remota posibilidad de que un presidente iba a renunciar, y menos en estas circunstancias. Porque claro, Bachelet tuvo también muchos problemas, decían que, que podía renunciar, pero todos sabíamos en el fondo que esa cuestión eran puros rumores. Pero la renuncia de Piñera era una cuestión un rumor muy fuerte, que te lo decía gente seria, no alguien adicto a las teorías de conspiración, sino que gente seria decía: oye, aquí estamos al borde del colapso, porque alguien tiene que poner orden, y finalmente, cuando hay épocas de desórdenes, y la historia de Chile lo vio así, la salida militar es como la opción más obvia, y todos estábamos como muy, no sé cómo decirlo, asombrados de dónde nos podía llevar este tema. Entonces, finalmente, claro, el presidente ahí da esta salida de la nueva constitución, y en general ha resultado, pero el tema de la pandemia también ayudó mucho a la paz social en Chile, porque en marzo
no se lograron concretar estas protestas masivas que estaban planeadas por varios grupos de izquierda, porque por el tema de la pandemia. Entonces obviamente todos nos refugiamos en nuestras casas, pero el problema está ahí. De hecho, en un mes más, el 25 de octubre, está este plebiscito y vamos a ver qué resulta ahí. Lo más probable es que gane la prueba por la nueva constitución. Es bastante interesante este tema de la Constitución, porque en América Latina parece que nosotros pensamos que al cambiar la Constitución automáticamente vamos a cambiar la realidad. Nicolás, hay una pregunta que nos están haciendo por acá. En función a las decisiones políticas de Chile, ¿se toma en cuenta la democracia a través de las urnas o más que todo las presiones callejeras? Muy buena pregunta, porque si yo te hablara desde el retorno de la democracia, el año 90, cuando ya Pinochet deja el poder, yo te diría que del 90 hasta el 2005 por ahí, los primeros gobiernos, los primeros 3 gobiernos, que fue Elwin, Frei y Lagos, la política chilena era bien institucional. O sea, las movilizaciones callejeras no eran muchas y tampoco ponían en jaque a la institucionalidad chilena. Pero desde el año 2006 fuertemente empiezan a ganar más fuerza las protestas estudiantiles y sí empiezan a ganar mayor protagonismo para lograr políticas públicas perdón, la movilización callejera. Y esto se agudiza el año 2010 cuando la derecha vuelve al poder, porque la izquierda pierde el poder del Estado. Entonces busca estrategias movilizadoras, y una de esas estrategias ciertamente era la calle. De hecho, esta no es ninguna teoría de la conspiración, pero el Partido Comunista en Chile, a través de sus dirigentes universitarios, tenía planificado el año 2010 una fuerte movilización callejera, que no se pudo llevar a cabo porque el año 2010 fue el terremoto en Chile. Entonces, ese terremoto, que fue en febrero, a fines de febrero, copó prácticamente todo el año, en el sentido de que todos estábamos como en otro, o sea, pensando en reconstruir, en ayudar a la gente que quedó sin su casa. Había como un espíritu de unidad nacional por la catástrofe. Entonces los temas políticos como que no estaban, digamos, tan polarizados. O sea, que alguien te dijera, oye, juntémonos a protestar en las calles, cuando tenía a la mitad de Chile viviendo, digamos, no sé, sufriendo los efectos del terremoto, era bien impensado. Pero esto cambia el 2011, cuando ya se supera el tema del terremoto, ya la gente está, la mayoría en sus casas, ya con soluciones habitacionales, que era como lo más crítico por el terremoto. Y el 2011 sí le resulta esta estrategia callejera. Y ahí pasa todo lo que ya le relataba, ya conocemos, estas grandes movilizaciones que instalan el tema del fin al lucro en la educación gratuita, y ya se siente un precedente de que movilizándote fuertemente puedes lograr consecuencias políticas. Y de hecho la consecuencia política electoral más inmediata ahí fue el triunfo de Bachelet. Pero yo te diría que este problema de que, respecto a la pregunta que nos hacen, este problema de que los políticos se dejen presionar por la calle se da principalmente cuando gobierna la derecha. Porque cuando gobierna la izquierda, es verdad, siguen habiendo movilizaciones, pero hay un mayor poder de contención, porque finalmente responden a un mismo espíritu. Eh, a la derecha se le ve más como y principalmente a Piñera, con el empresario, como un enemigo máximo, donde no hay nada que pensar con él. O sea, se genera esta dicotomía, polarización, donde o son mis posturas o son las tuyas, pero hay poco espacio para dialogar. Entonces yo te diría, respecto a la pregunta, que este tema de gobernar con la presión callejera se da principalmente cuando está la derecha en el poder, y en el segundo gobierno de Piñera esta cuestión ya tocó fondo con el estallido social, porque ahí el gobierno quedó en el suelo. O sea, la popularidad de Piñera estuvo en el, no sé, 4%, creo, una cuestión nunca antes vista. O sea, nadie apoyaba al presidente prácticamente. Entonces era un gobierno que no mandaba, no tenía ninguna legitimidad. La derecha criticaba al gobierno porque no ponía orden público, y la izquierda lo criticaba porque no llevaba a cabo las demandas que pedía la ciudadanía. Entonces, por lo menos cuando la derecha está en el poder, el tema de la movilización callejera marca mucho la pauta de lo que ocurre en Chile. Y esto con el estallido social fue la máxima expresión, y ahora vamos a ver qué pasa con el proceso constituyente, porque lo más probable es que gane el apruebo, y durante los próximos 2 años en Chile vamos a estar redactando una nueva constitución, y con la gente protestando en las calles, con estos grupos violentos, que, por ejemplo, si, no sé, pienso que si por ejemplo, la Convención Constituyente dice, vamos a establecer el derecho a la propiedad como un derecho constitucional, probablemente haya grupos que digan, no, eso no nos gusta, y vamos a incendiar todo hasta que
en vez del derecho a la propiedad, establezcan un derecho a la propiedad social. Estoy inventando, estoy exagerando, pero eso ha ocurrido. O sea, cuando, por ejemplo, el tema del 10%, también lo hablamos, del retiro del 10% de la AFP. ¿No? En Perú tienen otro nombre, creo, pero de los fondos de pensión privados. Eh, una de las grandes amenazas que tenían los parlamentarios a la hora de votar era de que si se rechazaba el retiro del 10%, Chile se incendiaba. O sea, iba a haber violencia total, la gente iba a salir a las calles, iba a destruir todo. Entonces, evidentemente, los políticos, para no ser impopulares y por un temor casi de integridad física, están votando de manera amedrentada por lo que pasa en las calles, por la violencia en las calles. Y eso en la convención constituyente puede que también ocurra. Y es una de las grandes preocupaciones que por lo menos yo tengo. Nicolás, entrando un poco, ya que muchas veces en esta conversación hemos nombrado a Carlos Peña. Carlos Peña decía de que parece que en Chile existe un fetichismo constitucional, de que creen que la constitución va a poder cambiarlo todo, que la nueva constitución va a formar un nuevo chileno. ¿Tú crees que realmente existe este fetichismo, este exceso de confianza en que la constitución en Chile va a terminar generando los cambios que no se han dado durante todo este tiempo? Y también dicen que la nueva constitución, o sea, el proceso de redacción de la nueva constitución va a escuchar a todos, va a ser inclusivo con todos. Claro, a ver, respecto al último que dice Carlos, evidentemente eso no va a ser así. Pues, o sea, de hecho ya se están hablando de los candidatos a la convencional constituyente y básicamente va a ser como una elección parlamentaria de diputados, donde los partidos ponen a sus candidatos, quizás van a apuntar más no sé, a abogados constitucionales, profesores de derecho constitucional quizás, también a dirigentes sociales, en fin, pero no va a ser muy distinto a lo que uno ve en una elección parlamentaria normal. En estos momentos igual se está discutiendo en el Congreso darle una mayor apertura a los candidatos independientes. Pero finalmente todos sabemos de que para tener éxito en una elección tienes que ser conocido. Entonces, la gente más conocida ya tiene buena parte de la carrera ganada. Por ejemplo, si se presenta algún actor famoso en la televisión, algún cantante, en fin, es muy probable que gane porque todo el mundo lo conoce, aunque no sepa nada de derecho constitucional ni de qué hacer en una constitución. Pero claro, está esa idea instalada de que el vecino, no sé, la señora Juanita, como se saca en Chile, que es como una señora, no sé, que tú te encuentras en la calle, va a redactar la constitución. Sabemos que eso en la práctica no va a ocurrir. Y ahora respecto a la pregunta de Wilfredo, mira, sería lo ideal de que con una constitución nueva se acabaran todos los problemas del país y fuera un paraíso en la tierra, pero sabemos que no es así. ¿Qué se puede decir al respecto? Yo creo que la nueva constitución en Chile nace principalmente por un rechazo a al legado de la actual constitución que se asocia con este pasado pinochetista. El hecho de que la constitución actual haya sido redactada por Augusto Pinochet genera mucha repulsión en la mayoría de los grupos políticos en Chile, por todo el tema de la dictadura, en fin. Pero hemos visto de que durante por lo menos los primeros 30 años de la vida democrática, esta constitución ha podido hacer andar al país relativamente bien. Por ejemplo, el tema de la pobreza se disminuyó fuertemente, se le hicieron muchas reformas a la Constitución, tampoco es que estemos regidos por la Constitución que el 80 hizo Pinochet, sino que esta Constitución es bastante diferente a lo que redactaron en 1980. De hecho, si ustedes compran la Constitución en Chile, van a ver que la firma de la Constitución no aparece la firma de Augusto Pinochet, sino que aparece la firma de Ricardo Lagos, porque el año 2005 se le hicieron grandes reformas a la Constitución, y entre ellas, y ahí gobernaba Ricardo Lagos, entonces algunos también dicen que es la Constitución de Ricardo Lagos. De hecho, Ricardo Lagos quiere cambiar la Constitución, por la misma Constitución que él firmó. Es bien paradójico. Pero yo te diría que el tema de la nueva Constitución principalmente responde a eso, a tratar de rechazar este pasado pinochetista que la izquierda más extrema aborrece. O sea, fue bien notorio lo que pasó respecto a cómo la izquierda en Chile fue evolucionando, porque en los años 90 y las primeras décadas del 2000, 2000 a 2010, digamos, la Concertación estaba muy orgullosa del trabajo que ellos hicieron, con la Constitución de Pinochet rigiéndolo, de poder hacer crecer al país económicamente, que la gente prosperara, disminuir la pobreza, que más gente entrara a la universidad a estudiar.
indicadores de salud. De hecho, lo que dice, por ejemplo, yo creo que Carlos, ustedes lo conocen, Axel Kaiser, que acá en Chile también la izquierda lo odia, pero tiene sí un punto interesante de que Axel Kaiser dice, pesquen un indicador de Chile actual y compárenlo con un indicador en los años, no sé, 70, 80, 90, y en todos los ámbitos Chile ha mejorado, por lo menos los últimos 30 años. Entonces eso también te habla de que si la constitución de Pinochet fuera tan mala, Chile no habría prosperado en el último tiempo, no habría progresado. Entonces ahí te das cuenta de que el tema constitucional, la discusión constitucional de cambiar la constitución, digamos, de Pinochet, va más que por un tema práctico, va por un tema de legitimidad. Es verdad que obviamente Chile tampoco es un país desarrollado ni nada por el estilo, que hay muchos temas en que mejorar, pero con la actual constitución se podrían, digamos, lograr también reformas importantes. O sea, a lo que voy es que para lograr los grandes desafíos, por ejemplo, incluso cuando quisieron hacer la educación gratuita, no fue necesario cambiar la constitución. Y de hecho, para ser bien práctico, cuando el Tribunal Constitucional antiguamente declaraba inconstitucional ciertos proyectos, eso se ve cada vez menos. ¿Por qué? Porque también hay una presión fuerte sobre el Tribunal Constitucional. Y ahí otra vez nos enlazamos con el tema de la violencia callejera. O sea, si el Tribunal Constitucional desecha una propuesta, digamos, por ser inconstitucional, ellos también están muy presionados por lo que pasa en la calle, por la violencia callejera. Entonces, finalmente, los jurados, digamos, los jueces del Tribunal Constitucional también votan influidos por no ser impopulares, por no ser linchados en la plaza pública. Entonces, finalmente, es bien triste lo que voy a decir, pero con o sin nueva constitución, finalmente igual no se está respetando. Ese es el tema. De hecho, el retiro del 10% fue por una reforma constitucional, cuando una ley social. Entonces, como no podían cambiar la ley, se fueron a reformar la constitución. Entonces, estamos en un problema de respeto a las reglas constitucionales bien fuerte y ojalá, siendo bien optimista, una nueva constitución solucione todos estos problemas, pero se ve bien difícil. Y Nicolás, respecto a este tema de la Constitución, y también tocaste un tema del AFP, y comparativamente es importante para las personas que nos estén viendo comparar la discusión de la AFP, que el retiro del 10% de la AFP que pasó en Chile y en Perú, primero en Perú y luego en Chile, de que en Chile los políticos, como tú bien lo decías, de todos los lados estaban seguros de que era una mala decisión. Técnicamente, todos estaban seguros de que era una mala decisión hacer el retiro, pero pese a eso se hizo el retiro por la presión popular. Eh, ¿Hasta qué punto eso afecta los ideales de la democracia o es a lo que uno llamaría la democracia llevada a su extremo? La democracia representativa, la democracia liberal ya no tenga los fundamentos, sino que se separe la democracia del liberalismo y que solo quede la democracia, la tiranía, la mayoría. Sí, ese es un punto clave que tocaste ahí, Wilfredo, porque de hecho el profesor Cristóbal Velorio, tu profesor ahí, Adolfo Ibáñez, expuso una tesis súper interesante que yo comparto respecto a este nuevo clivaje populista que se formó en Chile. Porque es verdad, yo en mi narrativa he hablado de izquierda y derecha como que ese ha sido el clivaje, pero lo que hemos visto en el último tiempo en Chile es que más que un clivaje de izquierda y derecha, hemos estado viendo un clivaje respecto a élite-pueblo. Entonces, en la elite, acá en lo alto, tenemos estos argumentos de los economistas, muy técnicos, en fin, de muchas teorías, y por el otro lado tenemos el pueblo, que es el sentir popular, que no importa que sea una mala política, pero el pueblo lo quiere y así hay que hacerlo. Entonces, lo que hemos visto a nivel político, más allá del eje izquierda-derecha, como te digo, ha sido precisamente esta división entre la elite y el pueblo. ¿Y por qué hablo de que esto va más allá de izquierda a derecha? Porque en la derecha también hubo parlamentarios que, contrario a lo que decía el gobierno de que había que rechazar el 10%, votaron a favor de este retiro. Y precisamente con argumentos que trataban de interpretar este sentir popular, como se dice, el sentir más populista. Entonces, cuando uno estudia los populismos, de hecho ese fue uno de los temas el tema que yo estudié en mi tesis de pregrado de ciencia política, tú encuentras que se genera esta línea divisoria en la sociedad,
donde están los políticos buenos, que son los que están con el pueblo, que hacen lo que quiere el pueblo, y están por otro lado los políticos malos, que son los que están en la elite, que están con los poderosos, con los empresarios, con los burócratas, con la gente que está en contra de los intereses del pueblo. Y eso fue precisamente lo que vimos principalmente en la discusión del 10%. Y bueno, cuando tú te pasas de este eje programático de izquierda a derecha, donde en la democracia obviamente es válido que cada grupo tenga sus posturas, en fin, que la enfrente en la discusión pública, y después la gente elegirá si quiere un programa de izquierda o de derecha. Aquí estamos en una discusión maniquea, donde más allá de lo que de lo que digan, digamos, los políticos, se está gobernando de acuerdo al sentir popular. Y ahí el tema de los economistas fue bien notorio, porque incluso economistas del Frente Amplio, de la coalición más de izquierda acá en Chile, estaban en contra del retiro del 10%. O sea, no era que esta cuestión fuera como un tema solamente de la derecha, de los grupos más neoliberales, como se le llama, sino que incluso economistas de izquierda decían, esta es una mala idea, como tú bien señalabas, Wilfredo. Economistas de izquierda lo decían. Pero cuando tú te pasabas del mundo del economista, el mundo más técnico, a los políticos, ahí cambiaba totalmente el tema, y hasta políticos de derecha estaban a favor de esta medida, a pesar de que técnicos de izquierda y de derecha te decían que era una mala opción. Entonces, claro, eso para un estudioso del populismo, como en este caso es Cristóbal Belolio, el profesor de la Universidad de Adolfo Ibáñez, te muestra de que al menos la discusión en estos momentos en Chile está más marcada por esta dicotomía élite-pueblo que izquierda-derecha. Y claro, porque cogiendo un poco la tesis del profesor Belolio, que me parece muy interesante, de que hay un pueblo virtuoso y hay una élite corrupta que todo el tiempo ha estado sustrayendo los beneficios para la élite. Y respecto a lo del pueblo virtuoso, a mí siempre me cae una duda porque durante mucho tiempo los chilenos tenían la idea de que eran un estado-nación, una sola población. Pero ¿hasta qué punto se puede considerar un pueblo virtuoso, una unidad, un pueblo que realmente ahora con el tema de los mapuches en el sur, vemos que son una multiplicidad de personas? ¿Qué puede ser lo único que los junte? Porque en algún punto este populismo va a terminar acabando en una segregación o en una discriminación. ¿Cuál es ese pueblo virtuoso? ¿Qué es lo único que los va a juntar? Si al final ahora vemos que son una diversidad. Ese es un tema que en caso si el populismo llegase a gobernar, tendría que descartar tendría que haber un decálogo de quién es el pueblo y quiénes no. Y esto terminaría generando en una oleada de violencia mucho más grande, porque los mapuches dirían, yo no soy el pueblo, ¿quién es el pueblo? Y ese punto en la discusión constitucional tiene que ser vital en caso que se vaya a dar el apruebo. Claro, mira, se ha teorizado mucho al respecto académicamente sobre quién es el pueblo en Chile. O sea, cuando el pueblo salió a las calles el año pasado, ¿quién fue ese pueblo? Por ejemplo, hay un profesor también de la Universidad Diego Portales acá en Chile, Hugo Herrera, que también teoriza mucho respecto a ese tema, de quién es el pueblo, cómo fue que actuó el pueblo el año pasado. Y claro, es difícil establecer quién es el pueblo. Otro punto clave que tú tocas, Wilfredo, que es súper interesante, es qué une a los chilenos finalmente en medio de esta polarización de la elite versus el pueblo. Y claro, han habido historiadores, antropólogos que han tratado de discutir este tema últimamente, y han llegado a la conclusión de que el elemento que todavía une a los chilenos, pero no del todo, es la bandera chilena. Porque en las marchas tú todavía veías banderas chilenas en todos lados, tanto por ejemplo de la gente y actualmente, perdón, actualmente lo ves en las protestas que hay, las movilizaciones a favor de cambiar la constitución, como las que rechazan cambiar la constitución. En todos lados tú vas a ver banderas chilenas, pero con la salvedad, la gran salvedad, de que ese elemento de unión está debilitándose cada vez más. ¿Por qué? Porque en las protestas del año pasado, casi a la par de las banderas chilenas, también se vieron las banderas mapuches, que le venían un poco a disputar, digamos, esta hegemonía a la bandera chilena. Entonces, claro, ahí vemos que hay un grupo del pueblo chileno, se supone, que ya no se siente tan representado por la bandera chilena que todos conocemos, sino que con la bandera mapuche. Entendiéndose eso, digamos, como rebelarse contra el sistema, identificándose con este pueblo, digamos, este grupo que supuestamente
estaría, digamos, desafiando, digamos, a esta élite corrupta que sería el Estado chileno, que invadió su territorio y, en fin, toda la discursiva que conocemos respecto a esta dicotomía. Pero claro, si al final del día tú te preguntas qué une al pueblo, cuesta bastante encontrar elementos en común, porque cuando tú analizas los carteles de la gente que salió a protestar el año pasado, tú encontrabas de todo. Como lo mencioné inicialmente, tú encontrabas gente que estaba protestando por mejores pensiones, gente que protestaba por mejores viviendas, gente que protestaba por un medio ambiente más limpio, gente que también protestaba por una nueva constitución, aunque no fue una de las demandas principales. Eso también es una crítica que se le hace a este tema constitucional, de que estas grandes movilizaciones tampoco en su mayoría estaban a favor de una nueva constitución. De hecho, si tú revisas las encuestas de las prioridades que tenían los chilenos el año pasado, a la altura de octubre, el tema constitucional estaba bien abajo. Entonces, al final, ahí volvemos a Carlos Peña, y lo que vemos acá es que detrás de este colectivo, de que uno ve el grupo de gente ahí en la marcha, hay un tema bien paradójico que es un individualismo colectivista. Es un oxímoron porque son dos conceptos totalmente opuestos, pero finalmente es lo que tú ves en las marchas, porque está bien, tú ves el colectivo, tú ves al grupo de gente, todos marchando, digamos, ahí bien juntos, pero si tú ves las demandas son totalmente diferentes. O sea, cada persona marcha con banderas propias, si se quiere. Entonces, evidentemente eso genera una dificultad para lograr una homogeneidad y finalmente responder a las demandas que hace la ciudadanía en las calles. De hecho, ese fue uno de los grandes problemas que enfrentó el gobierno, porque ¿por dónde empieza? O sea, es cambiar prácticamente todo. O sea, tendrías que mejorar las pensiones, mejorar el medio ambiente, cambiar la constitución, mejorar la educación. Entonces, es una batería de demandas donde el gobierno queda superado, cualquier gobierno, no solamente el caso de Piñera, yo te hablo de cualquier gobierno, porque es muy diferente una marcha estudiantil como las marchas del 2011, donde claro, la demanda era fin al lucro, educación gratuita, está bien, era un tema educacional, lo ves con el ministro de Educación y ahí ven cómo lo resuelven, pero acá era como cambiar el sistema completo o cambiar todo, y eso evidentemente con los tiempos de una democracia, donde tienes que ir al Congreso, en fin, discutir las leyes, no te da. Y eso de nuevo choca otra vez con las frustraciones porque la gente dice, oye, aquí no, el gobierno es lento, no soluciona nada, se la pasan discutiendo y al final no trabajan por el bien digamos, de las personas comunes y corrientes. Entonces, al final es como un círculo vicioso el que se genera y se encuentra, digamos, con este gran problema, como tú señalas, de que cuesta encasillar, digamos, a todo este pueblo, a las demandas del pueblo, a qué es lo que quiere el pueblo. Y ahora con el debate constituyente vamos a ver qué sale de todas esas jugueras, de este montón de demandas tan diversas. Y un poco para ir cerrando, lo interesante que también como señalas en que eran una multiplicidad de pedidos, muchos de los pedidos eran opuestos unos con el otro, porque uno pedía una cosa, pero que era opuesto al otro que pedía. Entonces hay pedidos opuestos que no podrían cumplirse los dos. Y otro que también era parte de la tesis de Peña era de que lo único que mantiene unido de repente a todo esto es que todos siguen muy presentes por el consumo, porque todos quieren seguir consumiendo. Se quejan del consumo, pero es exactamente todo lo que ellos piden es más consumo. Eso me parece muy interesante. Sí, bueno, aquí podríamos seguir hablando varias horas más, pero ese es un tema súper interesante porque algunos intelectuales de izquierda en Chile lo han podido detectar. Y de eso depende mucho el éxito electoral que tenga la izquierda, porque, claro, tú piensas que uno mira las demandas, como que ya, bueno, quieren ser, no sé, como Finlandia. Uno diría, son demandas más bien del tipo de, digamos, no sé, socialistas, si se quiere. Pero claro, tú te encuentras, por otro lado, con el tema del consumo, que sigue presente, pese a que muchos dicen, no, rechazamos el modelo neoliberal, el capitalismo, el materialismo, pero tú en la práctica ves que la gente sigue consumiendo. De hecho, hace poco salió una noticia de que en Santiago, luego de que se levantaran las cuarentenas en varias comunas, se abrieron los comercios, se abrieron los malls, las tiendas, en fin, las tiendas de retail, y la gente agolpada en las puertas, así como arrasando por poder entrar, desesperadas por poder comprar. Entonces uno queda con la pregunta, pero ¿cómo? Si las protestas, el pueblo decía que cambió, que ahora es virtuoso, que no le importa lo material, que rechaza el capitalismo, el consumismo, todas esas cosas, ¿y por qué están agolpados, desesperados? De hecho, me tomo otra vez del tema del 10%.
mucha gente ocupó ese dinero, y también fue una de las críticas que hacían los técnicos, la gente que está en contra, para cosas más bien banales, no sé, pues comprarse una moto, comprarse una tele, comprarse las zapatillas más caras que encontraba en la tienda, el celular más caro, el último iPhone. Entonces, claro, y tú ves que finalmente, por más de que el pueblo salga a la calle por medidas sociales, colectivas, finalmente sigue siendo, detrás de ese colectivo hay individuos que siguen consumiendo, que siguen, digamos, aspirando a lograr un mayor beneficio material. Y eso es lo que señala Carlos Peña, esa paradoja. Y por eso también intelectuales de izquierda como Carlos Ruiz Encina ponen ese signo de advertencia diciendo, está bien, podemos estar contentos de que la gente en Chile al parecer está buscando, está por medidas más sociales, pero no nos olvidemos que siguen siendo individuos que responden más bien a lógicas capitalistas, que les gusta consumir, les gusta andar con la ropa de última moda, en fin, con la última tecnología. Entonces, claro, y eso fue lo que pasó también cuando Piñera gana. O sea, claro, Bachelet llega al poder con esta impronta de un gobierno más social, digamos, que fin al lucro era como el concepto, el lema, pero después la gente como que se aburrió y quería tener trabajo, quería tener dinero para consumir. Entonces, están como estas dos almas en Chile. El año pasado, claro, pudimos ver quizá en su máxima expresión el tema más social, pero a poco andar ahora durante este año en la pandemia vimos que la gente estaba desesperada por ir a comprar a los malls, y de hecho es como una de las críticas que se le hace sanitariamente a la gente: oye, están llenos los malls, la gente no tiene que ir a los malls porque se va a contagiar de coronavirus y cierran los malls, pero la gente sigue reclutando los malls. Entonces, es una de las tantas paradojas que hay acá en Chile respecto a este tema. Muchísimas gracias, Nicolás, por tu tiempo, por todas estas respuestas. Nos has aclarado algunas cosas. Esperemos más adelante poder también conversar contigo. Como bien dijo Wilfredo, ya estamos llegando a la parte final de esta entrevista, pero yo no quería terminar la entrevista sin antes hacer un comentario y hacerte una pregunta. A mí lo que me llamó mucho la atención las veces que estaba allá en Chile, donde tuve la oportunidad de conocerte a ti y a muchísimos amigos de Chile también como de Latinoamérica, es que los centros de estudio, tanto independientes como algunos de universidades, juegan un papel muy importante y se vinculan con los partidos políticos. De un tiempo a esta parte, desde el 2014, ¿no es cierto? De un tiempo a esta parte, esa relación se ha fortalecido, se ha ido debilitando, y cuál es el papel que juegan los centros de estudio a nivel universitario en la política chilena. Sí, buena pregunta, y justamente fue uno de los temas que yo también estudié en mi informe de práctica cuando terminé la carrera de Ciencia Política. Y claro, tú puedes encontrar diferentes tipos de centros de estudio. Claro, están los centros de estudio universitarios, que en general yo te diría que acá en Chile no se ligan tan directamente con los partidos políticos. Estos centros de estudio universitarios pueden ir al Congreso, exponer, digamos, su estudio, digamos, su evidencia, pero no está tan fuerte esta relación con los partidos políticos. Como que eso es mal visto en general acá en Chile, que las universidades, los centros de estudios por lo menos anden de la mano con un partido político, como que le resta credibilidad. Pero claro, también hay centros de estudios que son, digamos, partidistas, que son centros de estudios que están ligados a un partido político. Y en general yo te diría que la relación en el último tiempo se había mantenido normal, que vendría a ser lo que tuviste el 2014 cuando viniste a Chile, de que, claro, hay centros de estudios ligados con partidos políticos, pero yo te diría que relacionándolo con la discusión que tuvimos de esta nueva dicotomía entre la élite y el pueblo, a propósito del retiro del 10% de la AFP, yo creo que eso nos puede mostrar de que hay una separación quizá entre los centros de estudio y los partidos políticos. Porque por un lado tú tienes la evidencia más científica, si se quiere, de que por ejemplo el retiro del 10% iba a afectar a las futuras pensiones, y eso te lo podía decir cualquier centro de estudio, incluso los ligados a partidos políticos. Pero otra cosa es ver si la gente de esos partidos políticos, los que toman las decisiones, hacen caso de lo que te dice el centro de estudio. Y eso al parecer se está debilitando. Y eso es algo nuevo acá en Chile, y vamos a ver cómo evoluciona, porque si sigue este clivaje, como se dice en ciencia política, esta división entre élite y pueblo, más que izquierda-derecha, los centros de estudio partidistas por lo menos van a ir perdiendo cada vez más relevancia, porque
no van a ser un buen negocio, si se quiere, para los políticos, porque en el fondo el centro de estudio lo que le va a estar diciendo al político es algo opuesto a lo que quiere el pueblo. Entonces ahí va a entrar en coalición y va a generar problemas. Entonces, quizás ahora es muy aventurado decir que va a haber una separación, un problema total entre los centros de estudio más políticos con los partidos, pero si sigue este ambiente, digamos, donde hay una división élite-pueblo, donde parece que esa es la división que guía el debate político, ciertamente van a haber problemas con los centros de estudios, que están precisamente destinados a generar evidencia científica objetiva, digamos. Excelente, Nicolás. Oye, muchísimas gracias. Ahora sí hemos llegado a la parte final. Wilfredo, también a ti muchísimas gracias por las preguntas tan interesantes que han hecho. Nicolás, no sé, algún saludo para los cusqueños, tú que has estado aquí y conoces también Sí, Arequipa, recuerdo. sí. Sí, un gran saludo a toda la gente de Cusco, de Arequipa, que fueron ciudades muy bonitas, que tuve el placer de estar allá hace algunos años. Estuve en la casa de Cali también. Un gran abrazo también a su familia, a sus amigos que conocí allá. Y espero volver algún día, porque de verdad Perú es un país muy bonito, con gente muy valiosa y que yo creo que tiene mucho potencial. Yo le hablaba a Cali tiempo atrás de que desde Chile se ve con mucha esperanza cómo Perú ha estado avanzando últimamente por una vía que parece que Chile cada vez quiere abandonar más, que es la vía de la libertad, digamos, del Estado de Derecho, del libre emprendimiento, en fin, todo lo que como liberales podríamos compartir, pareciera de que en Perú goza de mejor salud que en Chile. Así que ojalá que sigan por esa vía y felicito nuevamente la iniciativa de este centro de estudio. Muchísimas gracias, Nicolás. Nosotros también te felicitamos porque ahora eres papá, como me comentaste, entonces estamos seguros que va a ir bien todos los proyectos que tú estás emprendiendo. Nos vemos, amigos. Sí, Muchísimas gracias. muchas Seguimos gracias. aquí. Síganos en el Centro de Estudios Liberales. Nos vemos hasta una próxima entrega. Chao, chao.